Génesis capítulo 12, versículo 4 al versículo 9. ¿Va? Vamos a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. Vamos a estar viendo un tema acerca de cómo es que se ve la fe de Abraham. En este caso, Abraham es un ejemplo de la fe verdadera para cada uno de nosotros, algo que tenemos que imitar tú y yo. Y lo que observamos en este pasaje es que esta fe es una fe comprometida. Entonces observamos varias características, pero todas tienen que ver con esto, con el compromiso de Abraham a estar viviendo su fe, básicamente. Algo que nos falta en muchas ocasiones, ¿no? Porque en ocasiones sí decimos creer, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que pensar, sabemos cómo nos tenemos que sentir, pero fallamos en ese momento en el cual hay que actuar, ¿no? Y nos quedamos cortos. Y la idea es que no suceda así, sino que nos comprometamos y que si decidimos que vamos a tener esta fe cristiana, que nosotros la vivamos en todas las partes de nuestra vida. Ese es el punto del día de hoy. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 12 versículos 4 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, el Señor, perdón, hasta la encima de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. De allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Ok, entonces si notan, ahorita estamos observando una historia acerca de Abraham. Ya llevamos algunas semanas que comenzamos a observar a este personaje, ¿sí? Ahora lo que quiero que hagamos es que lo refrasemos en una nueva luz, que nosotros veamos que Abraham es un héroe, ¿ok? Eso es lo que quiero que hagamos comenzando este estudio, que veamos que Abraham es un héroe, más específicamente un héroe de la fe, ¿sí? Abraham es uno de los personajes principales de todo Génesis. De hecho, de que lo comenzamos nosotros al inicio del capítulo, que al final del capítulo 11, vamos a continuar con su historia hasta llegar hasta el capítulo 25. Entonces, si notan, abarca una gran cantidad del libro de Génesis, ¿sí? Y eso ya nos debería de indicar algo de importancia acerca de este personaje, ¿no? Pero aparte de eso, quiero que noten que Abraham es un héroe en otro sentido más. No solamente por ser el personaje principal, sino que Abraham es un héroe porque el diseño de todos estos capítulos se coloca como el de un viaje, una búsqueda. Y no sé si han ustedes visto, pero la mayor parte de las historias de héroes son así. El héroe se le saca de su zona de confort y se le coloca en un viaje. Si ustedes observan, por ejemplo, El Señor de los Anillos, van a observar esto, que es lo que le sucede a Frodo, el hobbit, que es sacado de su tierra y es llevado en un viaje, una búsqueda para, en este caso, en El Señor de los Anillos, para deshacerse del anillo único, ¿no? Si ustedes checan otras historias, como la Ilíada, van a observar esto mismo, como, esto lo voy a pronunciar probablemente mal, como Beowulf, lo van a observar exactamente igual. Hay un viaje, y esto es lo que está pasando en este caso con Abraham. En el capítulo 12, versículo 1, el Señor le dijo, vete, lo envió, ¿sí? Le empezó a trazar un viaje, ¿ok? Y allí comenzó entonces el recorrido de este héroe. Ahora, sin embargo, a diferencia de las historias fantasiosas del Señor de los Anillos, de la Ilíada, de Beowulf, esta historia es una historia verdadera. Y también este viaje que realiza Abraham es un viaje más cercano a lo que va a pasar contigo y conmigo. Porque nosotros no vamos a estar luchando contra seres fantasiosos, ¿no? Como en El Señor de los Anillos. Pero sí vamos a tener que estar pasando pruebas nosotros de fe,
así como las que pasa Abraham a través de su vida. Y entonces, si notan, él es un héroe también porque se le coloca como un ejemplo, como alguien de quien tenemos que aprender nosotros. Entonces tenemos que aprender nosotros tanto lo bueno como lo malo. En este caso, de lo bueno imitarlo, de lo malo deshacernos de ello, ¿sí? Pero tenemos que por eso observar a este personaje, Abraham, como un héroe. Y en este caso, que es probado de forma constante en su fe. Y a través de estos versículos, del versículo 4 al versículo 9, comenzamos a observar cómo es que reacciona Abraham con las pruebas de fe. Entonces, lo que vamos a estar observando el día de hoy va a ser que vamos a observar cuatro respuestas de una fe verdadera. ¿Cómo es que tenemos que reaccionar nosotros cuando tenemos una prueba en nuestra vida? Pues la forma en que tenemos que reaccionar tiene que ser al menos de cuatro formas, ¿sí? Si nosotros, Dios nos llama a que tengamos una fe verdadera, que es lo que hace para con todos, hermanos, entonces tenemos que responder de una forma correcta, ¿va? Entonces vamos a observar cuatro respuestas de una fe verdadera. Y como estaba comentando al inicio, todas tienen que ver con el compromiso. Tenemos que observar nosotros que esta fe verdadera, como se compromete, se vive, ¿sí? Está de forma constante y por eso la primera característica de una fe verdadera o la primera respuesta de una fe verdadera es que actúa. La fe verdadera actúa, ¿sí? Entonces, chequen el pasaje y vamos a observar esta realidad. Chequen. En el versículo 1 les comentaba, versículo 1, el Señor le dice, vete. Y en el versículo 4, ¿qué sucede? En el versículo 4 se ve que Abraham actúa. Dice el versículo 4, entonces Abraham se fue. ¿Sí? Noten ahí, así de sencillo. En esas cuatro palabras está contenido esta verdad. Una fe verdadera actúa. Y entonces Abraham se fue, ¿sí? No solamente piensa, no solamente siente una fe verdadera, sino que actúa, va y realiza las cosas. Y en este caso quiero que noten que el actuar que realizó Abraham fue un actuar bastante pesado, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hizo Abraham fue dejar el lugar donde estaba viviendo, que era Harán, y viajar hacia el sur, a una tierra que no conocía. Y en esa tierra estar habitando, pero estar habitando él no como aquel que poseía la tierra, sino estar habitando como un peregrino, como un extranjero, ¿sí? Entonces, si notan, esta historia es una historia de una mudanza, básicamente. Y los que ya se han mudado aquí en este chat sabrán que es una gran cantidad de trabajo, no es algo sencillo mudarse. Para Abraham requirió el doble de esfuerzo todavía de lo que requiere con nosotros, porque sí, para nosotros requiere llevar una gran cantidad de cosas, estar haciendo varios viajes, estar colocando las cosas después de que las quitamos ya, estar yendo y levantando de forma constante cada una de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos, Luz y yo, que la parte más pesada que se nos hizo fue la parte de los libros, porque tengo una buena cantidad de libros y esas cosas pesan tremendamente. Entonces, tenemos que cargar cajas, yo tenía que cargar cajas de unos 30 kilos y subirlas 4 pisos, ¿no? Bueno, no 3 pisos, 3 pisos, ¿sí? Entonces era algo bien, bien pesado, pero no se compara en lo absoluto con el esfuerzo que tuvo que hacer Abraham. ¿Por qué? Noten, porque Abraham, primero que nada, tenía 75 años cuando hizo este viaje. ¿A quién quiere viajar a los 75 años, hermanos? Pero chequen, dice el versículo 4, se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces fue pesado por la edad, pero aún así Abraham actuó, ¿sí? También fue pesado porque requería un esfuerzo llevar todas las posesiones que Abraham tenía. Chequen el versículo 5. Abraham dice, tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Entonces tomó aparte de eso un esfuerzo bastante pesado porque tenían que llevar todas las posesiones y estárselas llevando cientos de kilómetros hasta llegar a la tierra de Canaán, ¿sí?
Noten. Entonces, otra segunda razón por la cual tuvo que hacer un esfuerzo doble, pero aún así Abraham actuó, ¿sí? Una tercera razón por la que vemos que actuó con esfuerzo, noten, porque aparte de eso atravesó un país entero. De hecho, atravesó varios. Viajó desde Harán, que si ustedes se acuerdan, ya hemos colocado mapas las sesiones pasadas, se encuentra en el norte de donde está Israel, subimos nosotros y encontramos nosotros bastante al norte esta zona de Harán, ¿sí? Y entonces de ahí viajó hacia el sur hasta llegar a Canaán, ¿sí? Por eso nos dice en el versículo 5, Abraham atravesó el país y luego continúa a través de la tierra de Israel hasta llegar al lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Entonces viajó a través de Israel también hasta llegar a la encina de Moré, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando a que hiciera eso, ¿no? Y Dios continuó llevándolo a través de diferentes lugares, ¿no? Cuando estaba preparando este estudio, estaba, por ejemplo, observando un comentario donde decía que Abraham de forma constante lo mantuvo Dios moviéndose, no lo dejó pararse, sino que lo estuvo moviendo de aquí a allá. Cuando terminamos nosotros el versículo 6, se nos dice que Abraham continuó su viaje hacia el Negev, ¿no? Que es todavía más al sur, ya saliéndose casi de la zona de Israel, ¿sí? Entonces, Abraham de forma constante le estaba moviendo a través de países. Ese esfuerzo que se requería estaba realizándolo Abraham. Y una última razón por la cual vemos que le tomó esfuerzo esto, hermanos, fue porque, chequen el versículo 6, porque se dice que los cananeos, versículo 6 al final, los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Y entonces ahí tenemos un esfuerzo más, porque Abraham no solamente tuvo que viajar con todo este peso por una tierra vacía, sino que tuvo que viajar con todo este peso por una tierra que era peligrosa, una tierra que estaba llena de cananeos, que en este caso eran gente pagana, gente que no seguía a Dios y tenían varias religiones y tenían varias formas de pensar. Había saqueos, o sea, robos, había peligros en la tierra y aparte de eso estaba también esta idolatría constante. Y Abraham tenía que estar yendo a través de ese esfuerzo y estar siguiendo al único Dios. Se está siguiendo a Dios. ¿Ok? Entonces, si notan, esto se los digo, hermanos, porque quiero que noten que la fe verdadera sí toma un esfuerzo bastante grande. Pero a pesar de que sabe el esfuerzo que toma, a pesar de que ustedes mismos antes de convertirse quizás sabían que iba a ser algo costoso, aún así actuaron. Aún así Abraham actuó y tomó ese compromiso de decir, Dios va a definir mi futuro. Y entonces agarró ese llamado radical de abandonar su vida, dejarla en el pasado y moverse hacia adelante. Eso es algo que es digno de imitar, hermanos, que tú y yo tenemos que seguir imitando, porque el día de hoy todavía no se acaba nuestra vida y todavía se va a requerir un esfuerzo constante de nosotros. Y la idea es que no nos rindamos por lo que ha pasado, sino que sigamos adelante y continuemos y no desmayemos. Porque si nosotros actuamos de forma constante, pronto cegaremos. Que cuando dice eso en Gálatas capítulo 6, está haciendo referencia, vamos a recibir nosotros la recompensa de la vida eterna. Si tú y yo perseveramos y nos mantenemos constantes, ¿sí? Sin embargo, quiero que noten para que veamos nosotros en cada uno de los puntos que hay enemigos de la fe. Y en este caso, el enemigo de una fe que actúa, el enemigo de una fe que actúa es la incertidumbre de lo que sucederá. O en otras palabras, a veces no queremos actuar nosotros porque no sabemos qué va a venir en el futuro. Entonces, yo no quiero abandonar, ejemplo como Abraham, yo no quiero abandonar mi tierra, yo no quiero abandonar este lugar que a pesar de que es pagano, a pesar de que no va con Dios, es un lugar reconfortante, cómodo, ¿sí? No quiero abandonar esa comodidad porque no sé qué va a suceder. Pero aquí la idea es, Dios nos está mandando a que sí nos esforcemos. Bíblicamente nos dice
que cuando tú y yo tenemos esa incertidumbre, se le tiene que llamar de otra forma. ¿Saben cuál es esa forma? Se le tiene que llamar incredulidad. Cuando tú y yo empezamos a sentirnos como que no sabemos qué vendrá en el futuro y empezamos a tener ese miedo, lo que está sucediendo no solamente es que tenemos incertidumbre, sino está sucediendo que somos incrédulos, que nuestra fe no está firme, porque la fe no tiene incertidumbre. A pesar de que no sabe qué viene en el futuro y tú y yo no lo vamos a saber que resulta para bien. Vamos a saber que podemos ser libres de actuar como sea que tengamos que actuar. ¿Por qué? Porque Dios nos está cuidando. Y es lo que tiene que suceder con nosotros. Tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Si pueden, acompáñenme a Hebreos y noten que esa es la forma en la que nos habla. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Hebreos 13, versículo 5 y versículo 6. Porque en este pasaje nos dice básicamente, tú no obres mal porque tienes la promesa de Dios. ¿Sí? Entonces, créele esa promesa y no temas en lo absoluto. ¿Sí? Chequen. Dice Hebreos 13, versículo 5, versículo 6. Dice el versículo 5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Ahí vale la pena recordar cuál es el contexto de ese versículo. En ese versículo está hablándole una iglesia en la cual estas personas, por ser cristianas, están perdiendo todas sus posesiones. ¿Sí? Por ser cristianas. Y regresen unos versículos, y es lo que van a estar observando. Están perdiendo posesiones. O sea, todo lo que hay en su vida, todo por lo que trabajaron, se está perdiendo. ¿Sí? Suena como algunas personas que nos hemos encontrado también, que por ejemplo, empiezan a perder su lugar en su trabajo por su fe, o incluso llegan a amenazarlos de que los van a despedir por su fe. O pueden también pensar ustedes en una persona que está estudiando ahorita, porque también hay jóvenes aquí, una persona que está estudiando, pero que se le está hablando de que diga cuál es su fe, se le está haciendo preguntas, pero no sabe si decirlas porque va a perder la amistad de alguien, porque lo van a empezar a ver como raro, ¿sí? Ok, todo eso podría ser lo que está aquí. Porque aquí, les digo, el contexto es eso, se les han quitado cosas. Y sin embargo, aquí el escritor de la epístola de los Hebreos dice aún así, sea su carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen. O sea, no se preocupen por todo lo que les están quitando. Ustedes solamente piensen en lo que tienen como suficiente. Y entonces nos dice, ¿por qué? Noten, ¿por qué? Porque Él mismo, Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, yo estoy contigo. A pesar de que se te han quitado cosas, estoy ahí contigo. Está diciendo, ¿sí? De manera que, dice el versículo 6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Entonces noten? Ahí se elimina todo enemigo del actuar y tenemos una fe que puede actuar libremente, que dice, ¿qué nos puede hacer el hombre? No nos puede hacer absolutamente nada. Y el Señor es el que me ayuda. Entonces no tengo ninguna razón para la que temer. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso nos tiene que llevar a nosotros, a que a pesar de que se vean dificultades, que aún así actuemos y que sigamos nosotros con los mandatos de Dios, porque Dios nos ha mandado a hacer una gran cantidad de cosas, hermanos. Dios nos ha mandado a orar y mantener nuestra relación con Dios. Dios nos ha mandado a predicar su palabra y evangelizar. Dios nos ha mandado a abandonar las pasiones de la carne, o en otras palabras, los pecados que vivimos, ¿no? Dios nos ha mandado a cuidar de los necesitados, nos ha mandado a perdonar, nos ha mandado a ser compasivos y misericordiosos, y nos ha mandado a vivir en paz y armonía. Ahora la idea es que no veamos nosotros como que hay un impedimento para esto y hagamos y actuemos decididamente todas estas cosas. ¿Sí? Que veamos que los impedimentos, los miedos que podamos tener, no son nada. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios nos pide que actuemos, hay que actuar así como actuó Abraham.
Abraham salió de su tierra y se fue, decía el versículo 4. Entonces, la primera respuesta de una fe verdadera. Segunda respuesta de una fe verdadera. La fe verdadera se compromete. La fe verdadera se compromete. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la fe verdadera se compromete con Dios y con nadie más. ¿Sí? Cuando tú observas una fe verdadera, es una fe que dice, Dios es el único que puede estar tomando decisiones sobre mi vida. Es una fe que dice, Dios es el único al que puedo amar. Es una fe que dice, Dios es el único que es digno de seguir. Noten ahí, la palabra constante es el único, ¿sí? Dios y nadie más, ¿ok? Es lo que tiene que suceder con nosotros. Y es lo que pasó con Abraham. Chequen, Génesis capítulo 12, versículo 4. Entonces Abraham se fue y noten las siguientes palabras, tal como el Señor le había dicho, ¿sí? Noten ahí contenido en esas palabras está que Abraham solamente seguía la voz de Dios. Solamente era obediente, perdón, a lo que el Señor decía. ¿Sí? Se fue tal como el Señor había dicho. ¿Sí? Porque entonces, noten la forma en la que funciona la fe. La fe no es acerca de las cosas a mi manera, sino sobre hacerlas a la manera de Dios. Porque Dios quiere siervos, hermanos. Dios quiere esclavos que le estén sirviendo. Dios quiere hijos que le hagan caso a Él como Padre. Y una fe verdadera agarra y se compromete únicamente a seguir la voluntad de Dios. Hay una canción que me gusta mucho, hermanos, ya la he mencionado en alguna ocasión, que me gusta todo excepto la letra, que es la canción de A Mi Manera. ¿Sí? Recientemente me enteré que hay una versión en español de esta, yo pensé que nada más estaba la de Frank Sinatra, pero hay una versión en español que se llama también así, ¿no? A Mi Manera. Y es una canción que habla acerca de cómo es que lo mejor que puede hacer el hombre, aun si no consigue absolutamente nada, es vivir una vida que sea a su manera. Es una canción extremadamente idólatra, porque está colocando al hombre en el centro. Y, sin embargo, es una canción que se canta, aunque no la sepan las personas, se canta por la cultura del día de hoy, por la sociedad del día de hoy, de forma constante en todas las personas. Las personas no les gusta comprometerse, sino que siempre quieren que todo sea acerca de, si se compromete con alguien, comprometerse con ellos. Por eso, en el matrimonio, si no funciona, quieren el divorcio, porque a quien tienen que buscar la felicidad es a cada uno de ellos. Por eso, si el trabajo no funciona, porque empieza a ser un poco más de retos, entonces tienen que salirse de ese trabajo, porque lo importante es que tú seas feliz. Por eso es que si algo no es como yo quiero, no me satisface o no cumple mis expectativas, entonces no tengo nada que hacer ahí. ¿Saben por qué existe esa actitud, hermanos? Esa actitud existe porque estas personas no se dan cuenta que el compromiso requiere sacrificio. El compromiso requiere sacrificio. El compromiso requiere que uno deje de pensar en sí mismo y empiece a colocar a alguien más como más importante. En el matrimonio, que se coloque a la pareja. Con los hijos, que se coloque a ellos. No se piensa como algo digno el sacrificarse en esta época, pero nosotros tenemos que ver que sí. Y lo más importante en todo tipo de compromiso, es el sacrificio que tenemos nosotros con Dios. Cuando nos comprometemos nosotros con Dios, tenemos que decir, es con Él y únicamente con Él. Y si vienen dificultades y si vienen cosas que parezcan dolorosas, incluso si es por seguirlo a Él, permanecemos en ese lugar. ¿Sí? Abraham tuvo varias cosas que pudieron ser pesadas, porque, por ejemplo, les comentaba hace rato, Abraham fue un extranjero, fue un peregrino. ¿Sí? Abraham se le prometió la tierra, pero toda su vida no la tuvo, hermanos. Se nos dice en Hebreos capítulo 11, yo se los leo, versículo 13, que Abraham, entre otros, eran extranjeros y peregrinos.
sobre la tierra y nunca pudieron agarrar esa promesa como verdadera. O sea, nunca la pudieron vivir, más bien, el que les perteneciera esta tierra, ¿saben? Seguido de eso Isaac, perdón, seguido de eso Jacob, seguido de eso José, y ninguno de ellos pudo agarrar esta tierra como suya, ¿sí? Les estaba costando el estar como peregrinos y como extranjeros, pero aún así estaban continuando y tenían ese compromiso firme con Dios. Y yo les quiero decir que ese compromiso que tenemos nosotros, a pesar de que se vea como un sacrificio, tiene muchos beneficios. Primero, porque tiene un beneficio para las personas que vienen después de ti. Por ejemplo, piensen ustedes un segundo, ¿qué pasaría si Abraham no se hubiera comprometido con Dios? ¿Qué pasaría si Abraham fue llamado a moverse de Harán a la tierra, a estar anunciando a Dios y viviendo una vida de fe, pero no se hubiera comprometido? Y entonces de forma constante todo hubieran sido fallas. ¿Dónde estaríamos tú y yo el día de hoy si no fuera porque Abraham se comprometió con su fe? ¿Sí? ¿Dónde estaríamos el día de hoy tú y yo si no fuera por el compromiso de la gente que te predicó a ti? ¿Dónde estaríamos tú y yo si no fuera por el compromiso de las personas que decidieron establecer esta iglesia y estar ahí constantes años? ¿Sí? El compromiso, noten, es muy importante porque beneficia a las personas que vienen después de ti. Entonces tenemos que permanecer también nosotros en ese compromiso, aunque sea para ser un ejemplo de, de cómo hay que vivir nosotros, ¿no? Y a pesar de que sea algo sacrificial, aún así estar de forma constante ahí. ¿Sí? Ese es un primer beneficio, pero no es el único. Un segundo beneficio, por ejemplo, es que si hay ese sacrificio, hermanos, se autentifica nuestra fe. ¿Sí? Chequen, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 24. Se autentifica nuestra fe porque el llamado que dio Jesucristo fue un llamado a eso, a vivir en un sacrificio de nosotros por Dios. Chequen. Cuando Jesucristo le habló a sus discípulos, les dijo, Mateo 16, 24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Sí? Estaba diciendo Jesucristo, para venir en pos de mí te tienes que negar a ti mismo. Tiene que haber un sacrificio de ti. Noten, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ambas imágenes que están colocando es como tú y todos tus deseos tienen que ser sacrificados. ¿Por qué? Porque son más importantes los deseos de Dios. Es más importante seguir a Jesucristo. ¿Sí? Y entonces cuando sucede esto, sucede que hay una prueba de fe que requiere sacrificio y se está probando tu compromiso. Entonces está probando si en verdad tú sí estás siguiendo a Jesucristo o no. Y si lo agarras ese sacrificio, lo dejas y entonces dices, vale más Jesucristo que todo lo que hay en mi vida, entonces se autentifica que en verdad estás siguiendo a Jesucristo. Entonces, qué hermoso, se te da un testimonio a ti mismo y dices, sí, en verdad soy un cristiano verdadero y estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con Jesucristo, estoy comprometido con la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos llamados a este compromiso. No seamos nosotros como aquellos que están viviendo entre dos caminos. De un lado queremos estar agradando nosotros al mundo y seguir al mundo y todo lo que te puede dar. Y del otro lado estamos siguiendo nosotros a Dios. Porque recordemos nosotros lo que viene en Apocalipsis. Estas personas son personas tibias. Y las personas tibias que están entre estos dos caminos, Dios las agarra y las escupe. ¿Sí? Porque no existe esto en verdad. Si tú estás entre dos caminos, estás siguiendo únicamente al mundo. No se pueden servir a dos amos. Se nos dice en la palabra. Porque servirás a uno y no agradarás al otro, o servirás al otro y no agradarás al otro. ¿Sí? Entonces hay que recordar nosotros esto y observar que es muy probable, hermanos, que nosotros tengamos una falta de compromiso, incluso el día de hoy. ¿Por qué les digo eso? Yo se los digo porque la Biblia
nos da un testimonio de lo fácil que es rendirnos en nuestro compromiso. Cuando observamos la nación de Israel, no sé si recuerdan ustedes, ellos son sacados de Egipto, ellos ven las maravillas de Dios, ven la provisión de Dios, ven cómo les ayuda en las batallas, y en Éxodo capítulo 19, después de haber observado todo eso, hacen un compromiso con Dios y dicen ellos que van a estar únicamente con Dios. Y sin embargo eso dura muy poco. Y a las pocas semanas, a los pocos meses, empiezan a decaer una y otra vez y dejan ese compromiso por completo. ¿Sí? Por eso nos dice en la palabra, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Eso es Hebreos 10, versículo 35 y 36. Y nada más quiero destacar unas palabritas de lo que leí ahorita. Noten que decía, tienen necesidad de paciencia. Ahí paciencia nos está hablando acerca de perseverancia. Tienen necesidad de continuar en ese compromiso, perseverantes, de forma constante. ¿Sí? Tú y yo tenemos que ver que tenemos una necesidad de comprometernos de forma constante. ¿Va? Entonces, hay que comprometernos con Dios. Es algo válido, hermanos. Decir el día de hoy, quiero un compromiso nuevo con Dios. ¿Sí? Si he visto caídas, quiero comprometerme el día de hoy. Ahora sí, en serio. ¿Sí? Ahora lo importante es que, sin embargo, sí sigamos con ese compromiso. Porque sé que ha pasado mucho, hermanos. Yo lo he visto pasar incluso de personas que en un momento, por ejemplo, en una conferencia, en un congreso, ellos se les llama a que hagan un compromiso y se ponen al frente de todos y están ahí cerca del escenario y están diciendo realizar ese compromiso y meses después ya no los ves en ninguna forma con Dios. Se comprometen con un ministerio y meses después ya no los ves. Se comprometen con un estudio y meses después ya no los ves. ¿Sí? Es bien importante que seamos nosotros personas ejercitadas en el compromiso y sobre todo los compromisos que tienen que ver con Dios. ¿Va? Entonces la fe verdadera se compromete. Tercero, la fe verdadera adora. La tercera respuesta de una fe verdadera. La fe verdadera adora a Dios. ¿Sí? Noten, hasta ahorita hemos estado observando nosotros varias partes difíciles de la fe, podríamos decirlo así, ¿no? Porque actuar se puede complicar, comprometerse se puede complicar cuando vienen dificultades, ¿sí? Pero no es solamente algo complicado el vivir nuestra fe, también puede ser algo muy, muy sencillo y debería de serlo así, sobre todo cuando hablamos nosotros acerca de adoración, porque la adoración es una respuesta bien natural. Tú conoces a Dios, te empiezas a observar su palabra y lo que sale dentro de ti inmediatamente y naturalmente es querer adorar. Por eso les comentaba ahorita, ¿no? Hay gente que muy sencillamente va y se acerca, ¿no? Y están observando las canciones y están escuchando las letras y están escuchando los mensajes y bien sencillo, adorar, ¿sí? Eso sí tiene que pasar con nosotros, ¿sí? Claro, después se tiene que mantener ese compromiso, ¿no? Pero sí tiene que suceder eso. Noten cómo surge esa adoración para Abraham. Versículo 7. Versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa. Aquí le estaba reiterando la promesa a Dios a Abraham, de que le iba a entregar la tierra de Canaán, ¿no? Le estaba dando una promesa bastante hermosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Entonces, Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces ahí tenemos nosotros el modelo bíblico. Entonces, lo que sucede es que se aparece el Señor delante de alguien, da promesas hermosas y entonces la respuesta de la persona es adoración. Y eso quiero que vean que sucede contigo y conmigo y sucede a diario si es que tú te acercas a la palabra. Porque cada vez que tú abres la Biblia, se te está apareciendo Dios ahí. Quizás no lo ves físicamente, quizás no estás viendo tú
fuego o truenos o trompetas sonar, que son formas en las que se aparece Dios en la Biblia, o quizás tú no estás viendo al Señor Jesucristo resucitado, pero a través de esto estás observando una imagen de Dios. Dios te está hablando. Entonces Dios se aparece contigo y Dios da promesas, porque de forma constante a través de su escritura aparecen estas promesas. Ahorita de hecho ya observamos varias. Mientras les estaba hablando les dije, Dios dijo, no te desampararé, ¿sí? Ni te dejaré, ¿sí? Dijo a través de otra persona, un salmista, el Señor es el que me ayuda, ¿no? Estaba diciendo, en este caso, a través de esas promesas, que también tú y yo tenemos, de hecho, ¿sí? Y entonces tenemos la aparición de Dios, que ya es una cosa hermosa, y aparte de sus promesas, arriba, y entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que tener tú y yo? Tenemos que adorar. Tenemos que adorar cada vez que recibimos nosotros uno de estos estudios por eso. Y recordar que a través de ellos Dios se está acercando a nosotros. Tenemos que adorar cada vez que nos acercamos en nuestro devocional a la palabra. Tenemos que adorar cada vez que escuchamos una prédica en la congregación o cada vez que una persona se acerca con nosotros y nos da un consejo desde la Biblia, desde la palabra, ¿sí? Y tenemos que adorar nosotros de una forma aceptable a Dios, ¿sí? Noten la forma en la que adoró Abraham. Abraham en este momento se dice hizo un altar, hizo un altar. Eso es bien, bien interesante. En este momento no estaba establecido como tal un sistema de adoración a Dios, ¿sí? O sea, Dios no había dicho todavía, adórenme de esta forma, ¿sí? Pero la forma en la que decide hacerlo Abraham es a través de sacrificios, porque los altares eran básicamente esos lugares consagrados para poder realizar sacrificios. Y entonces lo que hacía ahí, muy probablemente en esta ocasión, es que ofreció algo de lo que tenía. Entonces la adoración que hizo fue, Dios, te doy a ti de lo que tú me has dado, de lo que es mío ahorita. Te doy a ti de mi tiempo, en nuestro caso, por ejemplo, te doy a ti de las acciones que quisiera hacer, pero que sé que están mal y te las voy a entregar para no hacerlas, ¿sí? Te doy a ti esto que me está perturbando de forma constante en mi mente, te lo entrego, ¿sí? Te entrego a ti mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿sí? Y entonces estoy entregando estos sacrificios que son buenos y aceptables para Dios. Te entrego a ti un espíritu contrito, mi corazón humillado. Y a través de eso está la verdadera adoración, hermanos. Y esta adoración puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Si ustedes checan el resto de Génesis, vamos a seguir avanzando, vamos a ver que Abraham establece de forma constante altares. Por ejemplo, en el versículo siguiente, en el versículo 8, se aparece otro altar. Dice en el versículo 8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. O sea, noten, no importaba el lugar, Abraham establecía altares. ¿Por qué? Porque donde quiera que Abraham estuviese, estaba Dios, porque Dios está en todo lugar. Y eso sigue siendo una realidad del día de hoy. El lugar para adorar no es aquí en la congregación solamente. El lugar para adorar es donde sea que tú estés. Sea que estés en el auto, sea que estés o en el autobús, sea que estés en la escuela o en el trabajo, sea que estés en tu cama a punto de dormir o levantándote, tienes que adorar a Dios. Y tú y yo tenemos que seguir estos pasos también. Después de Abraham, Isaac y Jacob también continuaron estableciendo altares. Y así también tú y yo, después de ellos y observando su ejemplo, tenemos que continuar haciendo estos, llamémoslo así metafóricamente, estos altares a nuestro Dios y hacer de los lugares de tu vida lugares de adoración. Cuando Abraham hacía un altar aquí, establecía esos lugares de adoración y de hecho en el futuro se establecieron todavía esos lugares de adoración donde plantó Abraham. Ahora tú y yo tenemos que pensar en nuestra vida, qué lugares has plantado como lugares de adoración y establecer esos lugares y decir aquí
especialmente voy a adorar a Dios. Aquí en mi cama de rodillas, aquí en donde como yo comúnmente, aquí en donde estudio yo comúnmente la palabra, aquí donde yo viajo y voy a establecer esos lugares y cada vez que esté en esos lugares, recordar a nuestro Dios. ¿Va? Vamos a terminar con una última respuesta de la fe verdadera. Esta es la más corta de todas y esta la vemos en el versículo 6. La fe verdadera continúa. La fe verdadera continúa. Versículo 9, perdón. Versículo 9, leí el 6 al revés. Dice, versículo 9, y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. ¿Ok? Abraham siguió siendo llamado a continuar con su vida. Y le estaba comentando hace rato, Dios lo continuó enviando de lugar a lugar, lo continuó llamando para que siguiera moviéndose. Y yo creo que eso bastante válidamente nos hace referencia a cómo es que nuestra vida de fe nunca tiene que permanecer estática, sino que siempre tiene que estar caracterizada por un actuar constante, un compromiso constante, una adoración constante, que son los puntos que les dije hace rato, ¿sí? Que nosotros veamos que de forma constante nuestra vida esté caracterizada por una fe verdadera, ¿sí? Y continúe de aquí hasta que tú y yo seamos muy viejos y hasta que Dios decida llevarnos a su presencia, ¿sí? Eso es lo que yo quiero para todas las personas que están aquí. Y es lo que anhelo y cada vez que he orado por alguno de ustedes o alguno de las otras personas que están en los estudios o de que conozco, siempre he pedido eso, ¿no? Que esta fe permanezca hasta el final. Continúen esforzándose y confiando en Dios y buscando su gracia de forma constante, ¿sí? Y hay que procurar eso nosotros, hermanos. Que este compromiso que has hecho tú con Dios esté vivo de aquí hasta que termine tu vida, ¿sí? Y que todo el tiempo veas, todo el día de hoy eres un extranjero y eres un peregrino y lo vas a continuar siendo. Y lo que tú anhelas viene hasta que termine esta vida. Y eso nos tiene que de forma metafórica, hacernos continuar moviéndonos. Como extranjeros, como peregrinos, nos seguimos moviendo hasta encontrar esa tierra prometida. Les digo metafóricamente porque tú y yo quizás no nos vamos a mover de país, ¿no? Quizás ni siquiera de estado, pero sí vamos a continuar caminando, conscientes de que este mundo en el que estamos no es nuestra tierra. Nosotros estamos anhelando otra tierra más. Y entonces continuamos nosotros moviéndonos hasta que, dejando las pasiones del mundo, dejando todas las cosas que pueden estar aquí que nos tienten, lleguemos a encontrarnos con Dios. ¿Va, hermanos? Pues hay que tener esa fe verdadera y ser peregrinos y extranjeros en esta vida. Va. Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú el día de hoy nos estás llamando a que nos comprometamos con nuestra fe, porque a través de el ejemplo de Abraham, tú nos muestras cómo es que la fe que tenemos tiene que ser una fe que vivamos. Cómo es que las dificultades que vengan, Padre, son pruebas para que observemos nosotros cómo está nuestra fe el día de hoy, que tenemos que buscar superarlas para adorarte a ti y continuar a través de cada una de ellas y todo el resto de nuestra vida, porque sabemos, Padre, que tú vas a continuar retándonos, tú vas a continuar probándonos, tú vas a continuar diciendo que nos movamos de nuestra comodidad y que nosotros vivamos como gente que en verdad está viviendo para ti, Padre, y comprometida solamente contigo. Ayúdanos a ser fieles, a escuchar tu palabra y estar buscando obedecerla, así como lo hizo Abraham, y estar buscando adorarte en el medio de todo, Padre. Gracias porque tú nos ayudas de forma constante al darnos grandes promesas y al mostrarnos tu presencia, Padre. Ayúdanos a que no hagamos menos estos privilegios que tenemos, sino que nos esforcemos. Ayúdanos a que no nos rindamos a pensar que en esta vida vamos a tener lo mejor que puede existir, Padre, y abandonarte a ti y buscar unas riquezas
una pareja, un trabajo que estén fuera de tu voluntad, Padre, sino que nos rindamos más bien a lo que sea que tú quieres, Padre, y que te sirvamos como verdaderos esclavos tuyos, siervos que en verdad están procurando agradar a su Maestro. Padre, que nuestra esperanza sea que cuando lleguemos a tu presencia tú nos digas, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor. Padre, ayúdanos a que en verdad te queramos a ti sobre todas las cosas y nos comprometamos en serio el día de hoy. No dejes que nadie aquí se rinda y que siempre peleen esta batalla de la fe hasta el final de sus vidas. Gracias por todo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Perfecto, hermanos.